Hola a todos. Vamos a seguir evitando accidentes. El capítulo 7, seguimos en nuestro capítulo 7 y vamos a hablar del último factor que puede intervenir y que puede hacer que tengamos accidentes o lo contrario, podemos evitar accidentes que sean culpa de ese factor. Estamos hablando del factor vía y entorno. Estamos hablando de que la vía, si tiene baches, si tiene curvas muy cerradas, todo eso es un factor de riesgo que puede provocar accidentes, sobre todo pues porque tenemos falta de adherencia. Adherirse es pegarse al suelo, pues es que es más difícil pegarse al suelo y por lo tanto controlar el vehículo. O el entorno, refiriéndose pues a la lluvia, a la nieve, al mal tiempo en general, que todo eso también es un factor de riesgo, hace que tengamos más posibilidad de sufrir un accidente. Es verdad que no vamos a poder, y ya lo comentamos al principio del capítulo 7, que no vamos a poder hacer que deje de llover o no me voy a poner a asfaltar los agujeros de la vía, pero sí que sobre todo adaptando mi velocidad, moderándola, adecuando esa velocidad a la vía y guardando la distancia con los demás vehículos, pues vamos a conseguir que la vía sea más segura. Es decir, que el humano puede interferir y evitar esos accidentes que sean culpa de la vía y del entorno. Bueno, pues nuestro primer problema que tenemos con respecto a la vía, lo acabo de decir, es la adherencia. Adherirse a la vía es pegarse, ¿no? Que la rueda toque bien el suelo. Bueno, pues uno de los problemas que podemos tener es en las curvas, porque hay una serie de fuerzas que lo que van a hacer es intentar pues que no esté dentro de esa curva. Bueno, vamos a ver lo que es una curva, es un trocito de círculo seguido por dos rectas. Entonces vamos a imaginarnos que esto es un círculo, ¿vale? Ya digo que una curva sería un trozo, sería por ejemplo esto, y luego las dos rectas. Lo que pasa es que voy a poner el círculo completo pues para que lo entendáis, ¿no? Bueno, la tendencia natural del coche cuando tú aceleras es a seguir recto. Es decir, que tú, si vas circulando por aquí, siempre lo que haría la fuerza cuando tú aceleras es que te irías saliendo, según por donde circules, saliendo de frente, saliendo recto, que es la tendencia natural del coche cuando acelero, salirme del círculo porque pretende hacer la trayectoria recta. Bueno, pues esa fuerza que te saca de este círculo hacia afuera se va a llamar fuerza centrífuga. Hay otro tipo de fuerza que se va a llamar centrípeta, que es la que tú tienes que ejercer con el volante para mantener la trayectoria dentro de la curva. ¿Cómo recordar cuál es la que me saca del círculo y cuál es, perdón, la que me mantiene dentro del círculo? Porque las dos empiezan por centri. Yo sé que alguien sabrá de fuerzas, que lo habrá estudiado, pero hay gente que no lo sabe y que no se acuerda de estas fuerzas. Pues si queréis pensar de esta manera. Yo me acuerdo porque la palabra fugarse es irse, ¿no? Fugarse de la cárcel, por decir. Bueno, pues es irse de la cárcel, ¿no? Entonces la fuerza centrífuga es la que hace que me fugue del círculo, o sea, que me vaya. Y la centrípeta es la que yo ejerzo con el volante para mantenerme dentro de la trayectoria de la curva. Así que, ¿qué fuerza es la que me saca del círculo? La centrífuga o la centrípeta es la centrífuga. Vale, esta fuerza, ¿cuándo es mayor? O sea, ¿cuándo voy a tener mayor tendencia a salirme de este círculo? Bueno, van a influir básicamente tres cosas. Van a influir, lo primero, el radio de la curva. Fijaros que he dicho que la curva era un trocito de círculo, ¿no? Bueno, el radio es que va del centro a uno de los lados, ese es el radio. Entonces me preguntan que qué curva es más peligrosa, la que tiene un radio pequeño o la que tiene un radio grande. Pues mirad, vamos a pintar aquí en este trocito. Si nosotros tenemos este radio así, imaginaros que tuviera un compás y que hiciéramos un círculo, la curva sería así. Si yo tuviera un radio así e intentáramos hacer un círculo, más o menos sería así. Continuaría lógicamente todo lo que es la pizarra, ¿no? Bueno, pues claro, cuanto más pequeño es el radio de la curva, más cerrada es la curva. Cuanto más grande es el radio, más abierta es la curva. Luego, ¿qué curva es la más peligrosa? Pues la que tiene un radio más pequeño,
porque eso significa que la curva es más cerrada, porque cuanto más grande es el radio, pues más amplia es la curva, y siempre que la curva coincida más con la trayectoria recta, lógicamente es menos peligrosa, es decir, cuanto más recta sea la curva, es menos peligrosa. Así que cuanto más pequeño es el radio, más peligrosa es la curva, porque más cerrada es la curva. Más pequeño es el círculo, vamos. Bueno, otra de las cosas, ya sabemos, lo vamos a poner aquí, que vamos a poner que cuando se produce mayor fuerza centrífuga, cuanto más pequeño es el radio de la curva. En cuanto al peso del vehículo, ¿qué vehículo se sale más de la curva? ¿El más pesado o el más ligero? Es verdad que la gente suele pensar el más ligero porque es que como pesa poco es una pluma, pues vuela. Pero estamos hablando de fuerza centrífuga, no tiene nada que ver. El peso es todo lo contrario. Cuanto más peso, más fácilmente me voy a salir de la curva. Si queréis, yo, para que se os venga a la cabeza, si nosotros tenemos un hilo y en el extremo de hilo le ato una pluma de estas de ave, de esas que te sale del abrigo, de plumas te sale una plumita que no pesa nada, lo atas al hilo en una esquina y haces girar el hilo para que sea una fuerza centrífuga. Bueno, pues la pluma apenas levanta el hilo porque pesa tan poquito que se queda, por mucho que giras, pues muy pegada a la mano. Pero si tú en ese hilo, en la esquina, le atas una piedra y haces girar el hilo, la piedra tensa completamente el hilo, porque intenta salirse. Luego eso quiere decir que la piedra pesa más y ejerce una mayor fuerza centrífuga porque más se va a salir del círculo. Así que cuanto más pesado es mi vehículo, más se sale del círculo, mayor es la fuerza centrífuga. Y por último, algo que es de cajón, cuanto más acelero al coche, más se me sale, claro, mayor es el empujón que le pego, más quiere irse recto y más me cuesta domarlo. Así que sí, cuanto mayor es mi velocidad, más me salgo. Pues eso es lo que hay que aprender. Cuando se genera una mayor fuerza centrífuga, cuanto más pequeño es el radio, cuanto más pesado es mi vehículo y cuanto más rápido voy. Bueno, pues vamos a intentar todo esto, intentar solucionar pues para que la curva sea menos peligrosa. Bien, una cosa, me dicen que cuál es la curva más peligrosa, si la que se da a la derecha o la que se da hacia la izquierda. Fijaros, yo en este caso, por ejemplo, desde aquí estoy dando una curva hacia la izquierda, ¿no? Y si yo fuera por aquí, estaría dando una curva hacia la derecha. Vale, pues la fuerza centrífuga hemos quedado que siempre me intenta sacar del círculo, ¿no? Pues en el caso de que yo dé una curva hacia la izquierda, es decir, das la curva por fuera, te va a sacar hacia fuera de la calzada. Pero si das la curva hacia la derecha, es decir, por dentro, te va a meter hacia el sentido contrario. Entonces siempre es más peligroso la curva que das por dentro, es decir, hacia la derecha, porque con que te salgas un poquito te puedes dar contra uno de frente. Cosa que si das la curva hacia la izquierda, si te sales un poquito, te está saliendo un poquito de la vía, pero no dándote de frente contra el que viene, siempre es menos peligroso. Así que, ¿cuál es la curva más peligrosa? La que se da por dentro, hacia la derecha. ¿Bien? Bueno, pues, ¿qué nos puede pasar si entramos a gran velocidad? Que es uno de los problemas que hemos dicho que hay que intentar solucionar. Bueno, pues se puede producir derrape. Y hay dos formas de derrapar. Se nos puede ir la parte delantera del coche o se nos puede ir la parte trasera del coche. Bueno, pues hay que leer en la pregunta pues de dónde se va el coche porque justo la solución es la contraria. Os lo voy a poner con un vehículo grande que es más fácil de entender, por ejemplo con un autobús, porque la distancia que hay entre el eje delantero y el trasero, como es mayor, se entiende un poco mejor. Y en vez de con una curva, lo voy a explicar con un charco que también pierde esa adherencia, es lo mismo que en la curva, pero yo creo que lo entendéis mejor, sobre todo cuando os tengo que explicar que nosotros para corregir un derrape tenemos que volver a coger la misma trayectoria. Entonces yo lo voy a explicar que tengo que coger la trayectoria recta porque en la curva lo entendéis peor si os digo que hay que mantener la que queríamos. Entonces vamos a hacerlo con esta explicación y me vale exactamente igual para la curva. Bueno, imaginaros que yo siempre quiero mantener la trayectoria recta, que es la que llevaba, ¿no? Y me meto en un charco.
y al meterme en el charco se va de la parte delantera. Es decir, la parte trasera está donde estaba, pero la parte delantera se me va. Es decir, se queda el vehículo así, en esta posición, porque se me ha ido la parte delantera. Pero también tenemos esta otra posibilidad. Recordar siempre, quiero volver a dejar el vehículo recto, ¿no? Tengo esta otra posibilidad, que yo voy recto, pero se me va la parte trasera. Es decir, vuelvo a quedarme en la misma posición, pero lo que se nos ha ido es la parte trasera. Es decir, la parte delantera está fija. Ha culeado el vehículo, que se llama. Bueno, pues se nos vuelve a quedar en la misma posición que ahí, pero el motivo es distinto. Aquí lo que se nos ha ido es la parte trasera. Bueno, pues si se nos va la parte delantera o la parte trasera, me da igual, lo que nunca podemos hacer es tocar el freno. Como mucho o dejo de acelerar o a veces será conveniente, como cuando se me va la parte trasera, acelerar un poquito suave, pero nunca tocamos el freno. Tocar el freno, sobre todo si me dicen bruscamente, produce más derrape todavía. Así que cuando me dicen, ¿qué haremos para solucionar el derrape en una curva si hemos entrado a gran velocidad? Y me dicen, tocaré el freno. Nunca, porque empeoras, todavía provocas más derrape. Dices, ya, pero si he entrado rápido, pues dejar de acelerar. Ya digo que es lo primero que tenemos que hacer, que tocar el freno, nada. Y mucho menos si me dicen bruscamente. Eso ya, vamos, descartado completamente. Bueno, sabiendo eso, que aunque incluso me digan que he entrado rápido, nunca tocamos el freno, lo que tengo es que intentar solucionarlo, ¿no? Bueno, aquí hemos dicho que se nos iba la parte delantera. Imaginaros que se nos ha ido a la derecha. Si yo quiero volver a poner el vehículo que se me ha ido de la parte delantera, lo quiero volver a poner recto, ¿hacia dónde llevaría las ruedas delanteras, que son las que dirigen? Pues para ponerlo recto, en este caso, lo llevaría hacia la parte izquierda, o sea, si se me va de la parte delantera, llevaré las ruedas hacia el lado contrario de donde se vaya la parte delantera. Es mover el volante y corregir llevando hacia el lado contrario de donde se nos ha ido la parte delantera. Pero ¿qué sucede en este caso, por ejemplo, que se nos ha ido la parte trasera, en este caso, hacia la izquierda? Si yo llego, a mí me dicen que la parte trasera se me ha ido hacia la izquierda y me dicen, para volverlo a poner recto, ¿hacia dónde llevaría la rueda? ¿Hacia la derecha, que sería hacia el lado contrario, o hacia la izquierda, que sería al mismo lado? Pues si os dais cuenta, para volverlo a poner recto, si a mí se me ha ido de la parte trasera, yo para corregirlo llevaría el coche hacia el mismo lado de donde se me haya ido la parte trasera, para volverlo a poner recto. Conclusión, que si se me va, imaginaros está aquí, se me está yendo de la parte trasera, pues lo corrijo llevándolo hacia el mismo lado de donde se me haya ido la parte trasera. Entonces, recordad, si el derrape es de las ruedas delanteras, llevo las ruedas hacia el lado contrario. Y si el derrape es de la parte trasera, se me va el vehículo de atrás, debo llevar las ruedas hacia el mismo lado de donde se vaya la parte trasera. En ningún caso toco el freno. Entonces, cuando se me va de la parte trasera, lo único es pues acelerar un poquito suave para llegar lo antes posible. ¿Lo veis? Si yo estaba así y acelero un poco, pues llego antes a donde quiero, a dejarlo otra vez recto. Mientras que si es que se me va de la parte delantera, lo que tengo es que dejar de acelerar y llevarlo hacia el lado contrario, ¿vale? Nunca tocamos el freno y sobre todo me interesa saber hacia dónde llevo las ruedas, que es lo que me van a preguntar. Si se va del eje delantero hacia el lado contrario. Si se va del eje trasero hacia el mismo lado de donde se vaya esa parte trasera. Bueno, pues seguimos con más cosas que nos van a pasar en las curvas. ¿Qué pasa con los vehículos de dos ruedas? Bueno, los vehículos de dos ruedas me dice que si será recomendable que abran el ángulo de giro. Claro, lo hemos dicho ya, en un turismo prácticamente no se nota porque tú vas muy ajustado al tamaño del carril, pero en una moto no es lo mismo que se ponga por dentro del carril o por fuera. Lo que hemos dicho de que cuanto más pequeño es el radio, más cerrada es la curva. Esto es un poco exagerado, pero para que lo entendáis. Si nosotros tenemos un carril así de ancho,
No es lo mismo que la moto dé la curva por fuera, que es más recta, que si da la curva por dentro, que dará una curva más cerrada. Luego, ¿es recomendable si vas en moto abrir el ángulo de giro? Claro, porque eso supone que la curva va a ser menos peligrosa porque va a ser más recta. Bueno, pues más problemas de las motos y las curvas. Me dicen que una moto, que si cuando da una curva hay una moto o un vehículo de dos ruedas, que si hay que separarse de ella más de lo normal. Y es sí, porque la moto se hace grande cuando da la curva, para que lo entendáis. Imaginaros, esto es un poco exagerado, pero ahora mismo si yo tengo esta moto dando la curva, aquí, que va a empezar a tomar la curva, tiene aproximadamente, ocupa este espacio, porque está vertical. Pero ¿qué sucede? Que para tomar la curva se va a tumbar. Es decir, a ver si lo veis, se tumba así para tomar la curva. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que aquí era este trocito, cuando va por aquí es así. ¿Por qué? Porque aquí va totalmente vertical, pero aquí se tumba para tomar la curva. O sea que el espacio de aquí no es el mismo que según va tomando la curva. Luego, si nosotros vamos con nuestro vehículo pegadito al vehículo de dos ruedas, cuando resulta que va a dar la curva se me puede echar encima. Por eso es importante separarse de él, porque cuando vaya a tomar la curva, lo dicho, se nos va a inclinar para poder tomar la curva. Bueno, es algo que se llama para vencer el efecto giroscopio, que es tumbándose, porque lo que es el manillar, y eso os lo van a dar como respuesta, pero no la correcta, si nosotros vamos a 100 por hora en una moto y giramos el manillar para tomar una curva, claro, a 100 por hora el manillar, lo que es la velocidad, no puede seguir lo que indica el manillar. Entonces, si yo voy a 100 por hora para tomar una curva, lo que tengo es que con el cuerpo tirar de mí para poder tomar la curva, no girar el manillar, porque a tanta velocidad, si giro el manillar lo que hago es caerme, porque no puede continuar la trayectoria del manillar cuando va muy rápido. Pues eso va a pasar en la curva, que se va a tener que tumbar, y eso hace que de medir de ancho esto, mida esto, porque se tiene que tumbar. Así que hay que separarse porque tenemos ese problema. Bueno, pues de las curvas, ¿qué tenemos que hacer para entonces solucionar estos problemas de radio, de velocidad? Pues básicamente me dicen que antes de entrar en la curva hay que frenar, coger la velocidad adecuada, bien metiendo una marcha más corta, levantando el pie del acelerador, antes de entrar en la curva frenar y durante tomar la curva de forma suave y acelerando un pelín para volver a coger adherencia. Así que siempre durante la curva mover el volante suave, acelerar un poquito para coger trayectoria. Entonces, ¿y si entro a gran velocidad? ¿Puedo frenar dentro de la curva? No. Nosotros tenemos que frenar antes de entrar. Durante la curva, como mucho puedo dejar de acelerar, que eso hace que, bueno, dejas de acelerar, ya vas un poquito más lento. Pero tocar el freno en la curva ya hemos dicho lo que provoca, derrapar. Así que no nos interesa. Por eso es importante coger la velocidad adecuada antes de entrar en la curva. Bueno, pues de las curvas y los derrapes, que sabemos cómo solucionarlo, vamos a pasar a lo que es el entorno, ¿no? Las condiciones climatológicas. La primera condición que nos hablan en el libro es del sol. El sol produce deslumbramiento y calor. Deslumbramiento, pues me dicen que si es recomendable llevar parasol, que es eso que tenemos en el coche que baja y evita que el sol te dé en los ojos, y que me dicen que si es necesario elegir la hora a la que quieres salir de viaje para evitar que el sol te dé a la altura de los ojos. Sí, algo que no hacemos nadie, ¿no? La gente en general dice, ¿cuándo salgo de trabajar? ¿A tal hora? Pues venga, a tal hora me voy, sin saber que me pilla a la hora del atardecer y me pilla todo el sol en los ojos o el amanecer, dependiendo de a dónde vaya. Y eso es peligrosísimo porque te deja ciego. Así que sí es importante elegir la hora de salida de los viajes en función de cuándo te va a tocar el sol de cara y si te va a poder deslumbrar. En cuanto al calor del sol, pues claro que produce calor. Si dejas un coche al sol
estacionado, cuando te metes, pues puede ser que te dé una lipotimia, mareos. Entonces es importante ventilar bien el coche y refrescarlo antes de cogerlo, porque claro que es un peligro el calor que se produce dentro del coche en general, vamos, incluso si es en invierno, si pones la calefacción muy alta, tampoco va a ser bueno. Bueno, del sol pasamos al viento, que es otro de los problemas que nos podemos encontrar en el entorno y que también es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Bueno, me preguntan que cuál es el viento más peligroso. El viento que me da de cara es un viento que me frena y que por supuesto que es peligroso porque, bueno, el viento me va frenando, voy perdiendo velocidad, por ejemplo, en un adelantamiento, pero sobre todo es problema de que si el viento me da de cara consume más gasolina. Si el viento me da de espaldas, también es peligroso relativamente porque puede ser que calcule mal la velocidad. Es decir, que si yo no miro al cuenta kilómetros, tengo más o menos calculado que pisando el acelerador ese poquito voy a tal velocidad. Entonces a veces nos olvidamos de mirar el cuenta kilómetros, calculamos en base a lo que llevamos acelerado. ¿Qué ocurre si llevo el viento que me va empujando? Pues puede ser que lleve más velocidad de la que yo me creo en función de lo que acelero, porque el viento empuja. Así que puede ser que calcule mal la velocidad. Pero ¿cuál es el viento verdaderamente peligroso? El que me da de lado. También lo llaman viento transversal, porque atraviesa la calzada. ¿Qué sucede con el viento lateral? Que me saca de mi carril, o bien hacia afuera de la calzada, o bien hacia el sentido contrario, con lo cual es muy peligroso. Así que recordar que nosotros nos van a preguntar qué viento es el más peligroso y es sobre todo el lateral o transversal, el que me da de lado. Vale, ¿es igual de peligroso para todos los vehículos? No, todos entendemos que es mucho más peligroso para los vehículos de 2 ruedas porque tienen que guardar el equilibrio, que para un vehículo que es de 4 ruedas, que sí, que le puede empujar y sacarle, pero en un vehículo de 2 ruedas lo que te puede es volcar, con lo cual es más peligroso para los vehículos de 2 ruedas. También va a ser más peligroso para los vehículos que llevan enganchado un remolque, porque si son de distinto tamaño, por ejemplo el turismo es más bajito y lleva detrás un remolque más grande, el aire va dando de lado, pues resulta que al remolque, como es más alto, le empuja más que al turismo al ser más pequeño, entonces hace que pueda dar bandazos porque no les afecte a los dos vehículos el aire lateral por igual y hace que la parte trasera se vaya más y puede pues hacer que hagas lo que llaman la tijera, que es que empieza a hacer un zigzag el vehículo. Así que peligroso también para ese tipo de vehículos los conjuntos de vehículos que como son dos enganchados puede que a los dos el aire no les afecte igual, entonces es peligroso. Vale, así que sobre todo peligroso para los vehículos de 2 ruedas. Bien, otro de los peligros que tiene el viento es cuando hay algo que te hace de pantalla. Por ejemplo, un vehículo de grandes dimensiones. Imaginaros que nosotros vamos a adelantar a un vehículo de grandes dimensiones. Estamos ahí que queremos adelantarle. Y el viento me está soplando, en este caso, del lado derecho. Bueno, la primera pregunta que me hacen es, ¿hacia dónde llevaremos las ruedas para sujetarnos dentro del carril? ¿Hacia el mismo lado de donde sopla el viento o hacia el lado contrario de donde sople el viento? Yo sé que si os hago este gesto, ¿hacia dónde le llevo el volante? ¿Hacia allá o hacia acá? Todos me vais a decir hacia allá, porque si el viento me está empujando, yo tendré que llevar el volante hacia allá. Entonces, si yo llevo las ruedas hacia este lado para sujetarme, ese lado es el lado derecho, porque este sería el lado izquierdo. Conclusión, ¿que hacia dónde llevo las ruedas si el aire me da de la derecha? Hacia la derecha. O sea que llevaremos las ruedas hacia el mismo lado de donde esté soplando el viento. Y de esa manera estoy haciendo el esfuerzo y corrigiendo ese empuje. Vale, entonces aquí tenemos dos fuerzas que se están dando en contra. Esta que es la que ejerzo yo por las ruedas y la del aire que me está empujando. ¿Qué sucede cuando estoy a la altura del autobús y le empiezo a adelantar? Que al meterme aquí, él me ha hecho de pantalla, me ha frenado el aire y yo hacia dónde tenía las ruedas, si os dais cuenta, hacia él. ¿Qué pasa? Que son décimas de segundo, pero es como si me absorbiera
Yo lo comparo como si aquí estuviéramos dos personas, yo empujando para acá y hubiera alguien apoyado en mi hombro empujándome para acá y los dos haciendo fuerza y de repente él se va sin darme cuenta. Pues yo me he hecho encima porque es que yo estaba haciendo fuerza. Pues eso, aquí hay dos fuerzas, una contra otra, se están ahí con, pues eso, intentando sujetar y de repente cuando llego aquí, aquí no hay fuerza y yo estoy haciendo fuerza hacia él. Son décimas de segundo, pero es como si me absorbiera. Luego es un momento peligroso el de entrada al vehículo de grandes dimensiones. Pero ahí no se queda la dificultad. ¿Qué sucede cuando salgo? Una vez que ya aquí he corregido las ruedas otra vez, pues que de repente me vuelve a dar el sopetón de aire que me vuelve a intentar sacar y yo tengo que volver a mover el volante. Conclusión, que se genera una serie de ráfagas de aire sobre todo a la entrada y a la salida del vehículo grande, que es muy peligroso, porque es de repente tener que contrarrestar una fuerza que no había, en este caso, o aquí que te quedas sin fuerza contraria, con lo cual es como que te vas hacia él. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando adelantamos a grandes dimensiones y el aire nos sopla fuerte? Pues agarrarnos firmemente al volante y disminuir la velocidad, que eso en general nos va a valer para todas las circunstancias climatológicas en general. Bueno, pues ya sabemos todo lo que hay que hacer con respecto al viento. Vamos ahora a ver qué solución buscamos a la lluvia, que es otra de las condiciones que van a hacer más peligrosa la conducción. De la lluvia tenemos que saber que va a afectar a 5 cosas. La lluvia afecta a la visibilidad, por las gotas que caen en el cristal, porque se empañan los cristales, visibilidad. También tenemos problema de adherencia, que ya sabemos que es que la rueda no toca el suelo, no se adhiere, no se pega. Falta de adherencia. También tenemos que hemos dicho que la rueda pierde adherencia, que pierde agarre. Tenemos que el suelo es más deslizante y decís, es lo mismo, ¿no? Que el suelo sea deslizante o que la rueda pierda agarre. No, porque ahora vais a ver que sucede cuando llueve de diferente manera. Así que por un lado es que la rueda no se agarre y por otro es que el suelo esté resbaladizo. Cuarto, el vehículo pierde eficacia en la frenada porque los frenos al mojarse escurren y sujetan peor y entonces frena peor. Y quinto, por todo lo anterior, porque freno peor, la rueda se agarra peor, el suelo está peor, pues aumenta peligrosamente la distancia de frenado. Por eso me dicen que es importante cuando llueve, os tenéis que aprender que si el suelo está mojado, hay que dejar el doble de distancia de seguridad, que lo preguntan. Y además también, y ya lo dejo puesto, que si el suelo tiene hielo, vais a tener que dejar todavía, como es más resbaladizo, 10 veces más de distancia. Pues estos dos numeritos que hay que aprenderse. Vale, seguimos con el mojado. Y vamos con lo primero que hemos dicho, falta de visibilidad. Las gotas que caen en el cristal, pues no me dejan ver. Tenemos algo que viene en el capítulo anterior que se llama limpia parabrisas, que entra dentro de los elementos de seguridad preventiva para prevenir el accidente, que nosotros teníamos que ver mejor la vía para poder frenar con anticipación, ¿no? Bueno, pues dentro de esos elementos de seguridad preventiva está el limpia parabrisas. El limpia es pues una escobilla de goma y se llama escobilla porque barre el agua que tengo en el cristal. Vale, esta escobilla que barre el agua del cristal tiene varias velocidades, una que pasa una vez cada X, otra más rápida, tiene varias velocidades. Bueno, pues siempre tengo que intentar llevarla en la más lenta posible. Que dice, pero si me han preguntado que llueve intensamente, ¿en qué velocidad tengo que poner el limpia? Y me han dicho en la más lenta posible. Pero si llueve intensamente tendré que poner la más rápida del coche. Sí, pero ¿por qué has elegido la más rápida del coche? Porque es la más lenta que puedes poner. ¿Por qué? Porque cuando esto pasa por delante de tu vista, también te está quitando visibilidad. Por eso el tráfico quiere que cuantas menos veces pase por delante de tu cara, mejor. Y te dice, de las velocidades que tienes, elige la más lenta que puedas poner. Vamos, que si están cayendo 4 gotas, no pongas esta rápida
que sí, claro, evacúa las 4 gotas, pero te está quitando más visibilidad que las gotas mismas de la lluvia. Por eso lo dicho, hay que poner en la velocidad más lenta posible, la más lenta que puedas poner. Que si tiene que ser la más rápida del coche, pues la pones, pero la has elegido por ser la más lenta que puedes poner para evacuar todo ese agua que cae. Segunda cosa que tenemos que saber de la visibilidad, que los cristales se empañan. Entonces, cuando se empañan los cristales, pues tenemos que, es condensación de agua, tenemos que secarlos. Dándoles calor o dándoles frío, tenemos que igualar la temperatura externa de la temperatura interna. Entonces, si nosotros, por ejemplo, entramos en el coche, hay humedad, fuera hace frío, al entrar, la gente generamos un calor corporal que hace que dentro esté muy caliente y fuera esté muy frío. Entonces se va a empañar el cristal. Entonces tengo dos formas de desempañarlo. Bajo los cristales que entre el frío y ya está igual el cristal, frío por dentro y por fuera y desempaña, o bien enchufo la calefacción hacia el cristal y el calor calienta el cristal, que llega el calor hacia afuera y lo seca y también se desempaña. Así que o bajando las ventanillas o dando la calefacción directa para que ese cristal se desempañe. En cuanto al cristal de atrás, el cristal de atrás se llama luneta. Bueno, pues la luneta tiene algo que se llama luneta térmica. No sé si os habéis fijado en el cristal de atrás que tiene como una especie de renglones, no todos los coches, pero muchos de ellos, ¿no? Bueno, pues esos renglones que se ven, esas rayitas, son un filamento que lo que hace es que se calienta y volvemos a lo mismo. Y que esa condensación, ese vapor que ha empañado el cristal, pues se seca y hace que se desempañe el cristal trasero. Entonces es importante que estas rayas ya digo, que se calientan y que lo que hacen es desempañar el cristal trasero, que bueno, pues es importante conocer que en mi coche las tengo y que las tengo que utilizar cuando veo que se empaña. Esto se le llama luneta térmica. De hecho, en el examen práctico a veces te dicen pon la luneta térmica para ver si sabemos dónde está. Bueno, pues es para que se desempañe el cristal trasero. Hay una respuesta que dice para aumentar el confort de los ocupantes. La calefacción vale porque me da calor en invierno y puedo ser que vaya más confortable. La luneta térmica es que ni lo notas, es que tocas el filamento y ni siquiera notas que está caliente. O sea, es exclusivamente para desempañar y quitar el vaho que pueda tener el cristal trasero. Vale, ya tenemos la visibilidad toda en condiciones. Vamos al segundo problema, que hemos dicho que no era lo mismo que el suelo fuera deslizante o que la rueda perdiera adherencia. Claro, es que sucede cuando llueve de diferente manera. Me preguntan, ¿cuándo está el suelo más peligroso? Bueno, pues el suelo cuando está más peligroso, cuando está más resbaladizo, no es cuando llueve intensamente, no, es mucho más peligroso cuando empieza a llover. Cuando me dicen cuando caen las primeras gotas o los primeros copos. Cuando empieza a chispear, lo que hace, sobre todo si hace mucho que no ha llovido, esas gotillas que empiezan a caer recogen toda la suciedad que hay en el ambiente, toda la polución y la depositan en el suelo. Pero como es 4 gotillas, ese agua no tiene fuerza para lavar el suelo y llevarlo a las alcantarillas y se queda ese barrillo que recogemos la suciedad del ambiente mezclado con el agua, se queda ese barrillo en el suelo que es muy deslizante. Sobre todo en las marcas viales. Claro, el asfalto es rugoso. Al ser rugoso la rueda se agarra mejor, pero cuando le pintan la marca encima, la pintura se mete por los huequecitos de entre las piedras del asfalto y hace que sea la superficie más satinada, más suave, de forma que, claro, al ser más suave, pues es más como el cristal, más resbaladiza. Sobre todo muy peligroso para los vehículos de 2 ruedas, que claro, tienen que guardar el equilibrio. Si les toca frenar justo encima de una marca vial, como puede ser un paso de peatones, pues es mucho más resbaladizo que para el que no tiene que guardar el equilibrio, por ejemplo, los de 4 ruedas, que también es peligroso porque también van a frenar peor. Así que ¿cuándo está el suelo más peligroso? Cuando llueve intensamente o cuando caen las primeras gotas. Y es cuando caen las primeras gotas. Cuando empieza a chispear
es cuando el suelo está más peligroso, cuando se forma ese barrillo que no tiene solución porque es grasa pura. Hasta que no llueve intensamente y se limpie el suelo y se lave el suelo, que entonces ya pasaremos a otro problema. Ya no será que el suelo esté peligroso, ahora será que la rueda pierde adherencia. Recordad que hemos dicho que adherencia es agarre. ¿Qué sucede cuando llueve intensamente? Bueno, pues se produce algo que se llama aquaplaning. Aquaplaning. Aqua viene de agua, de latín, agua, planing, planear. Planear sobre el agua. Flotas, flotas sobre el agua cuando llueve intensamente. Es decir, nosotros tenemos, el que haya dado el capítulo de las ruedas, visto de lado, que esto es un poco exagerado, pero para que lo veáis, resulta que tenemos la rueda con una especie de surcos, de huequecitos, que precisamente están hechos para la lluvia. Es decir, si aquí empieza a llover y es una lluvia moderada, conforme avanza la rueda, este agüilla lo que hace es meterse en los surcos de la rueda que están hechos de forma que empujen el agua hacia los lados y luego hay otro surco longitudinal que echa el agua hacia atrás. Conclusión, que la parte que sobresale del dibujo tocaría el suelo. Pero ¿qué sucede si llueve intensamente o me meto en una balsa de agua de estas que es un charco enorme? Pues que claro, tanta cantidad de agua, la rueda es incapaz de meterse aquí en el agujerito. Total, que yo sigo empujando la rueda y al final la rueda se sube por encima del agua y flota. Y a eso es a lo que llaman aquaplaning. ¿Qué favorece que se produzca este aquaplaning? Lo primero, todos lo entendemos, la velocidad. Cuanto más rápido voy, más fácilmente me subo por encima del agua. ¿Y qué pasa si me subo encima del agua, no? Que si la rueda está aquí, entre la rueda y el suelo se interpone una película de agua, pues es que he perdido totalmente el control del vehículo, porque si yo giro la rueda, claro, la rueda se mueve, pero como está flotando por el agua, no transmite el movimiento porque no toca el suelo. O freno y la rueda se queda quieta, pero como estoy flotando, pues es como una barca que das así con el remo y luego los levantas. Vale, sí, se ha frenado porque ya no estás dando paladas con los remos, pero la inercia que lleve hasta que se quede quieta la barca, porque como no está tocando el suelo, pues eso, pérdida total del control del vehículo si se produce el aquaplaning, que es que floto por encima del agua. La velocidad está claro que es algo que favorece el aquaplaning. Yo digo que penséis en los que hacen esquí acuático, que van así enganchados a la barca. Cuanto más rápido va la barca, más por encima del agua vamos. En el momento que la barca se pare, nos pegaremos al fondo. Bueno, es que aquí me interesa que la barca pare para tocar el fondo. Así que la velocidad, si veo que voy a atravesar un charco, cuanto menos, mejor para que dé tiempo a la rueda a ir apartando el agua. Segundo, el dibujo de la rueda. Recordar que la rueda es goma y si nosotros cogemos un borrador de estos de lapicero y empiezo a darle a una hoja, al final me lo como. Pues eso pasa también en la rueda. Entonces, vale, esto sería un neumático con una rueda nueva, que tiene todo esto de profundidad. Pero ¿qué pasa si la rueda está desgastada? Porque con el paso del tiempo, claro, se va desgastando. Entonces tengo una rueda que tiene este dibujito así al mínimo. Para el que haya dado el capítulo de las ruedas, a lo mejor se acuerda de que la mínima profundidad del dibujito era 1,6 milímetros. Vale, pues ¿qué pasa? Que hay menos huequecito donde meterse el agua, con lo cual es más fácil que se produzca el aquaplaning porque no tiene el agua ese agujero, ese hueco, ese surco donde meterse. Luego, ¿qué favorece el aquaplaning? La velocidad, importante, cuanto más rápido, más voy a terminar planeando por encima del charco. El desgaste del neumático, cuanto más desgastado está el dibujo, más lisa la rueda, menos hueco donde meterse el agua, más fácil se produce el aquaplaning. Y por último, la anchura del neumático. Cuanto más ancho el neumático, peor para el agua. Por si queréis, mirad, imaginaros, la quilla del barco es así. ¿Por qué? Porque es más fácil evacuar el agua hacia los lados. Pero si nosotros tenemos un neumático así de ancho, ¿qué es lo que sucede? Que el agua se me va quedando
delante, porque no lo puedo echar hacia ningún lado, no se puede echar como aquí para los lados. Entonces ese agua que se le va acumulando delante al charco, al final se te va acumulando y termina subiéndote por encima. Así que los peores neumáticos para la lluvia, los que sean más anchos. También malo llevar el neumático desgastado y también ir a gran velocidad. Todo eso facilita que se produzca el aquaplaning, que es que planeamos por encima del agua, que flotamos por el agua. Y, por supuesto, perdemos totalmente el control del vehículo. Bueno, pues hay una pregunta que dice, ¿cómo es más fácil que se produzca el aquaplaning? Y en una pone, solo si llevo el neumático desgastado, y en otra pone, cuando voy a gran velocidad, aunque el neumático esté en perfecto estado. Y esa es la correcta. Por supuesto que si el neumático está desgastado es malo, pero decir que solo se produce aquaplaning si tengo el neumático desgastado, no. Porque yo puedo tener una rueda de un coche nueva, recién comprado, que si yo voy a toda pastilla, pues me voy a terminar subiendo por encima del agua. Así que no puedo decir solo si el neumático está desgastado, porque también, aunque el neumático esté perfecto, si yo voy a gran velocidad, también se produce el aquaplaning. Por supuesto, si se junta todo, que voy rápido, y encima la rueda desgastada, pues se junta, como dicen, el hambre con las ganas de comer. Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño paréntesis con el tema de las motos. Me preguntan que si en una moto se puede producir el aquaplaning, como en un coche, exactamente igual. También me dicen que si un motorista va bien equipado, no sufre las consecuencias de que llueva intensamente. Si un motorista va bien equipado, da igual. Por supuesto será que sufre algo menos que si va mal equipado, pero que aun yendo bien equipado, que lo que es la lluvia le afecta más que a cualquier vehículo que está dotado de carrocería. Y todos lo entendemos porque la lluvia le va cayendo a él directamente y eso hace pues que en todos los sentidos sea peor. Así que a los vehículos de dos ruedas les afecta más la lluvia que al resto de vehículos, incluso aunque vayan bien equipados. Bueno, más cosas de la moto. Me dicen que cómo es más seguro atravesar un charco con una moto. Imaginaros que este es el charco y me dicen perpendicular es formando un ángulo recto, ¿no? De 90 grados, perpendicular, o con la moto inclinada. Pues yo creo que es fácil. ¿Cómo es más fácil que te caigas? ¿Perpendicular o inclinado? Pues inclinado, ¿no? Es más fácil que la moto te caigas. Cuanto más perpendicular, más fácil es guardar el equilibrio. Pero claro, para ir tan perpendicular en una moto, recordar que en las curvas, si vamos muy rápido, teníamos que tumbarnos. Pues para ir tan perpendicular tiene que ser porque vayamos muy despacio. Bueno, pues ya sabemos la moto, cómo le afecta y que le afecta mucho más. Y por eso me dicen que cuando voy en coche y llueve hay que separarse más de lo normal de los vehículos de dos ruedas. De por sí hay que guardar distancia, pero si llueve o hace viento todavía más porque pueden hacer muchos movimientos imprevistos. Porque como tienen que guardar el equilibrio les es más complicado. Bueno, pues de la lluvia hemos dicho ya 3 de las condiciones, que veo menos, que el suelo es más deslizante cuando caen las primeras gotas, que la rueda pierde adherencia cuando llueve intensamente, que se produce el aquaplaning. Cuarto, los frenos, que cuando se mojan, daros cuenta que hay algo que gira solidario con la rueda, es decir, el disco, por ejemplo, que la mayoría de los frenos son de disco en los turismos, y hay una pinza que lo sujeta. ¿Qué pasa? Que esto, al pasar por un charco, se moja y escurre y le cuesta más frenar. Por eso me dicen que una vez que pasamos y salimos del charco, hay que tocar varias veces el freno. Es como si metemos la mano en el agua y hacemos esto, soltamos agua y secamos el freno, ¿no? Pues eso, tocar varias veces el freno para que abra y cierre la pinza y salpique el agua sobrante y cuando de verdad queramos frenar, pues hayamos recuperado frenar. Y por último, lo que he dicho, como el suelo está peor y freno peor, pues hay que aumentar la distancia de seguridad, porque aumenta peligrosamente la distancia que necesito para frenar. El coche desliza mucho más. Bueno,
Pues vamos con el hielo. Hielo o nieve siempre van en el mismo paquete, porque la nieve cuando se derrite se compacta y se hace hielo, entonces siempre vamos a circular de la misma manera, sea con nieve o con hielo, ¿no? Todos entendemos que el suelo está muchísimo peor, tengo los mismos problemas que con la lluvia, pero peores, ¿no? Sobre todo tengo peor el tema de la adherencia, del agarre, porque la nieve es sólida y claro, no es como el agua, que puedes evacuarla tan fácil. Bueno, imaginaros que esto es la vía y esto es la capa de nieve. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos una rueda con un dibujito normal, pues lo que hace la rueda es clavar ese surco que nos sirve para el agua, para evacuar el agua, bueno, pues se clava con este poquito en la nieve y con eso tiene que clavarse y avanzar. ¿Qué pasa? Que con tan poquito, cuando hay tanta nieve, con tan poquito hueco, pues lo que hace la rueda es patinar, sobre todo si acelero mucho. En ese caso, el tráfico me va a obligar a colocar cadenas. Las cadenas son unos eslabones que van a pasar por debajo de la banda de rodadura y lo que hace ese eslabón al pasar por debajo, si os dais cuenta, si antes estaba este trocito clavado en el suelo, ahora si os dais cuenta estoy clavado todo esto, porque el eslabón que pasa por debajo, bueno, recordar que sería por toda la rueda, bueno, pues ahora estoy clavado todo esto, que es el eslabón que pasa por debajo del dibujo y hace que me clave más y sea más fácil agarrarme a la nieve y avanzar. Lo ideal, cuando es obligatorio poner estas cadenas en el coche, lo ideal es llevar las cadenas en las 4 ruedas del coche, pero tráfico se conforma con que lleve las cadenas en al menos 2, pero ¿qué ruedas? Me dicen las delanteras, las traseras, las directrices o las motrices. Delanteras y traseras sabemos lo que es. Directrices, lo dijimos cuando dijimos que la dirección del coche, que es el volante, mueve las ruedas delanteras, que son las ruedas directrices. Entonces, las únicas que me faltan es las motrices. ¿Qué son las ruedas motrices de un vehículo? Son las que reciben el movimiento del motor. Para que lo entendáis con un vehículo que nos sea cercano. Imaginaros una bicicleta. Tenemos así la bicicleta y yo estoy dando pedales en el aire. Es decir, subo la bicicleta así al aire y empiezo a mover los pedales. Si yo muevo los pedales, ¿se mueven las dos ruedas? No, solo se mueve la de atrás, que la correa es la única que mueve. Eso sí, que las dos ruedas de la bici se mueven, pero cuando pego la bici al suelo, que la trasera empuja la delantera, pero recibir el movimiento solo lo recibe la trasera. Bueno, pues eso significaría que estas son las ruedas motrices de este vehículo. Y si tenemos el triciclo, un triciclo, y nosotros empezamos a dar pedales en este triciclo. ¿Qué rueda es la única que se mueve? La delantera. Las traseras serán empujadas, arrastradas por la delantera. Vale, pues eso significa que en este vehículo las ruedas motrices serían las delanteras. Bueno, pues en los coches sucede lo mismo. Si nosotros fuéramos a un taller y le decimos al del taller que nos levante el coche y aceleramos, no siempre se mueven las dos ruedas. A veces se mueven solo las ruedas delanteras o a veces las traseras. Es verdad que a veces se mueven las 4 ruedas en los todoterreno, que se llaman los 4x4 o tracción total, que es que se mueven todas las ruedas, pero la mayoría de los coches no, o se mueven las ruedas delanteras o las traseras. Bueno, pues el eje del vehículo que se mueve, esas son las ruedas motrices y las otras que son arrastradas, pues nada. Así que las ruedas motrices son las que reciben la fuerza del motor. Cuando la rueda motriz es la trasera, como hemos puesto en la bici, a este vehículo se dice que es de propulsión. Y cuando la rueda que se mueve es la delantera, como en el triciclo, se dice que este vehículo es de tracción. ¿Cómo recordar que tracción es que se mueve lo de adelante y propulsión lo de atrás? Recordar, por ejemplo, cuando hablamos de vehículos de tracción animal. El animal tira de un carro y el animal está delante, que es lo que mueve. Así que si sabemos que el vehículo de tracción animal no nos suena
de propulsión animal. Nos suena vehículo de tracción animal. Sabemos que el animal está delante, pues los vehículos de tracción es porque lo que se mueve está delante, tira. Mientras que el de propulsión es que es empujado, propulsado, y eso es que es la parte trasera. ¿Qué es tracción total? Lo que he dicho, que es que se mueven todas las ruedas, que son los todoterrenos, los 4x4. Bueno, pues si nosotros tenemos que colocar las ruedas y solo tenemos para uno de los ejes, por ejemplo en la bici, ¿qué haríamos? ¿Colocar las cadenas delante o detrás? Pues detrás. Si yo coloco la cadena delante y está la rueda esta muy bien sujeta porque tiene la cadena y empiezo a dar pedales, ¿qué pasaría? Que lo que empuja patina, luego no me voy a mover. Por eso las cadenas tienen que ir siempre en donde empujo, en lo que mueve, porque si no, no me voy a mover, va a patinar. ¿Que eso quiere decir que siempre voy a colocar las cadenas detrás? No, en el triciclo la colocaría adelante. Es decir, ¿dónde coloco siempre las cadenas para que el vehículo pueda empujar? Pues en las que sean motrices. Miraría a ver mi coche si es de propulsión o de tracción y colocaría las cadenas en las ruedas que se muevan, es decir, en las ruedas motrices. ¿Qué son los todoterrenos? Los 4x4, pues hombre, siempre mejor en las traseras, que el vehículo tiene más fuerza empujando que tirando. Pero vamos, a mí me preguntan en estos vehículos. Esto que he explicado de propulsión y de tracción viene en el capítulo de mecánica cuando me habla de transmisión, de ver que el motor transmite a veces el movimiento a las ruedas traseras o a las delanteras. Pero como las preguntas me las hacen relacionadas con las cadenas, pues yo lo explico aquí. Pero recordar que luego ya lo diré en mecánica, donde viene explicado esto de propulsión y tracción, que se llama. Vale, pues ya sabemos lo que son las ruedas motrices y sabemos que las cadenas las vamos a colocar siempre en las ruedas motrices. Pero siempre que yo necesite cadenas porque sea obligatorio, ¿tengo que llevar cadenas? Pues no hace falta si nuestro coche lleva neumáticos especiales, se llaman MS, que es, si la profundidad del dibujo normal es 7 u 8 milímetros, si yo llevo, esto es un poco exagerado, pero para que lo entendáis, si yo llevo un neumático de estos MS, pues es que la profundidad en vez de ser 7 u 8 milímetros, la profundidad del dibujo es 10-12 milímetros. Así que con esa profundidad no solo evacúa el agua, sino que es capaz de evacuar pues barro o la nieve, porque sí que tiene profundidad suficiente para clavarse. Así que si mi coche lleva neumáticos con clavos o neumáticos MS, que son neumáticos especiales para la nieve, pues no hace falta en ese caso que coloque cadenas. Bueno, en cuanto a mi forma de conducir, yo creo el que ha patinado sobre hielo esto lo tiene claro. Siempre suave, suave y suave. En cuanto yo haga algo brusco, frenar, mover el volante, cualquier cosa que haga que sea brusca, lo que va a hacer es perder el control del vehículo. Ya digo, el que ha patinado sobre hielo lo sabe, que en cuanto haces algo brusco ya has perdido el equilibrio, te has caído. Entonces, en el coche es igual. Sobre hielo o nieve hay que conducir a una velocidad sostenida, evitando frenazos y acelerones, intentando llevar todo el rato la misma velocidad sostenida para no tener que hacer cambios de velocidad y todo suave, 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 nada de frenazos bruscos, ni acelerones, ni nada, suave y progresivo. Hay que intentar utilizar la marcha más larga posible. El otro día explicábamos que las marchas cortas es engranar un piñón pequeño y uno grande para que la rueda haga mucha fuerza, y que las marchas largas era cuando no necesito energía del motor porque el coche va casi solo. Los piñones eran más o menos del mismo tamaño. Bueno, pues a mí en la nieve no me interesa que la rueda tenga mucha fuerza, que dé muchas vueltas, porque lo que va a hacer es clavarse en la nieve. Me interesa que vaya por encima de la nieve como de puntillas, lo más suelta posible, sin casi energía, porque la energía en este caso, el dar muchas vueltas, que eso es lo que pasa cuando hay marchas cortas, pues que me clavo en la nieve y no me interesa. Así que hay que utilizar la marcha más larga posible, segunda, tercera, incluso arrancar y salir con la marcha más larga posible. O sea, la más corta es la primera, que es la que sirve para arrancar y salir, inmediatamente ya hay que cambiar a segunda. Pues en caso de hielo o nieve me dicen incluso que si puedo arrancar en segunda o tercera sujetando bien el embrague y soltándolo suave, que preferible, porque ya digo, en primera la rueda tiene muchísima fuerza,
que es la marcha más corta del coche y hace que dé muchas vueltas la rueda y lo que hago es clavarme. Así que usar la marcha más larga posible a una velocidad corta, lenta y sostenida. O sea, despacito, sostenido y en la marcha más larga que podamos, segunda o tercera, según la velocidad que llevemos. Y por último me dicen que si es recomendable circular por las rodadas de otros vehículos. Pues sí, imaginaros que nosotros tenemos, esto es la vía y estos son las rodadas. Bueno, pues si yo circulo por las rodadas de otros vehículos, en realidad al pasar los otros vehículos me han ido secando esto, con lo cual será más fácil que yo toque el suelo si voy por los raíles que me han dejado otros vehículos. Luego sí es recomendable utilizar las rodadas de otros vehículos, porque esa parte pues tendrá más adherencia porque estará más seca. Bueno, pues con esto terminamos todo lo que es el capítulo 7. Hemos hablado del factor humano, del factor vehículo, del factor vía. El próximo día, pues cuidado porque el capítulo 8, como era muy cortito, que me hablaba de socorrismo, lo damos al principio con el apartado 1 de accidentes. Primero porque tiene relación y luego que por cuestión de tiempo, para que las clases sean de más o menos una hora, pues me encajaba así. Así que mañana, el próximo día que veáis el capítulo, vamos a hablar de mecánica, que será nuestro capítulo 9. Venga, pues hasta pronto, nos vemos.